Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Manuel López, de la Universidad de Vigo, y voy a presentaros la comunicación titulada La Roma posbélica y la forma vagabundeo de Gilles Deleuze, en un análisis de 4 escenas de Mamma Roma de Pier Paolo Pasolini y El Eclipse de Michelangelo Antonioni. En 1984 y 85, Deleuze publicó sus 2 volúmenes fundacionales para los estudios fílmicos: La imagen-movimiento, Estudios sobre cine 1, y La imagen-tiempo, Estudios sobre cine 2. En el primero de ellos, Deleuze describe ciertas características distintivas del cine de posguerra que tienen que ver con la desconexión y el vacío del nuevo incipiente cine moderno. Los lugares, las acciones y los sujetos llenos y conectados del cine clásico se vieron inoculados por una potencia del vacío, la llamaba él, que solo podía traer consigo la desorientación, el vagabundeo y también la melancolía. Entre las causas que apunta Deleuze para la crisis que sacudió a la imagen-movimiento y la arrastró hacia la imagen-tiempo, las hay de todo tipo. Tenemos, por ejemplo, el tambaleo del sueño americano, la nueva conciencia de las minorías étnicas, raciales, políticas, etc. La inflación de las imágenes tanto en el mundo exterior como en la mente del sujeto, la influencia en el cine de otros medios incipientes como la televisión y por lo tanto la aparición también de nuevas maneras de contar, la crisis de Hollywood y de los viejos géneros, pero sobre todo Deleuze destacaba una causa fundamental, que fue la Segunda Guerra Mundial, que, pues, como veis, escribía que con sus ciudades demolidas, su reconstrucción, sus terrenos baldíos, sus barrios de chabolas, e incluso allí donde la guerra no había llegado, sus tejidos urbanos desdiferenciados, decía él, sus vastas zonas desafectadas, los muelles, por ejemplo, depósitos, los cúmulos de viguetas y de chatarra, pues había venido a transformar también el paisaje fílmico de ese nuevo cine moderno que estaba sustituyendo al cine clásico. Tenemos, por lo tanto, la idea básica de la desafección, la desconexión o la ruina de estos baldíos urbanos, que también es la de los habitantes que por ellos deambulan, sombras desubicadas que recorren esos espacios cualquiera, sin rumbo, sin un lugar en el sentido fuerte geográfico y sociológico en el que posar los ojos. Es lo que Deleuze, en definitiva, denomina la forma vagabundeo que él asocia al nuevo cine moderno, un deambular urbano que se ha desprendido, dice él, de la estructura activa y afectiva que lo sostenía en el pasado, es decir, en el cine clásico. Y junto a estas figuras desorientadas vagaba también la pulsión de muerte. Él, por ejemplo, ponía 3 películas como representativas de estas formas vagabundeo, pues en espacios ligados a la ciudad, como el edificio en ruinas al final de Alemania Año Cero, desde el que se suicida el protagonista, la fábrica de Europa 51 de Roberto Rossellini que recorre fantasmalmente Ingrid Bergman, o una imagen extremadamente elocuente, el depósito de basuras al que es arrojado un cadáver al final de Los Olvidados de Luis Buñuel. Esta intuición de muerte del individuo y el progresivo desvanecimiento de su figura entre las ruinas urbanas se producía en paralelo a la intuición de muerte de un cierto clasicismo que comenzaba a diluirse en las formas de una cierta modernidad. Por lo tanto, los nuevos cines modernos en Europa mostraban crudamente estos procesos de reconstrucción de las ciudades destruidas por la guerra, porque efectivamente había que reconstruir y rehabilitar esos espacios en ruina. Para ello se puso en marcha multitud de planes urbanísticos como las New Towns británica, los barrios Inakasa del neorrealismo arquitectónico italiano, o en Japón, por ejemplo, el laboratorio urbano de Kenzo Tange. Y Deleuze teorizó sobre la forma vagabundeo en el contexto del cine unos pocos años posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero en esta comunicación quiero demostrar que, lejos de ser algo coyuntural de aquellos primeros años, la profundidad de las heridas de todo tipo que produjo la Segunda Guerra Mundial hace que podamos detectar estas cuestiones también tiempo después. En concreto me centraré en el cine italiano, en la ciudad de Roma, y en 2 películas que son más de 10 años posterior a las elegidas por Deleuze. En concreto, El Eclipse de Antonioni y Mamma Roma de Pasolini, ambas películas de 1962.
Comencemos, por lo tanto, por el eclipse, que forma parte de esa tetralogía de la incomunicación de Antonioni, la aventura, la noche, el eclipse y el desierto rojo entre los años 1960 y 1964. En el eclipse tenemos un largo prólogo donde en medio de una ruptura sentimental el personaje de Monica Vitti descorre unas cortinas para observar un silo de extraña forma fúngica entre militar y postindustrial, cuya verticalidad espeja la de la mujer que observa desde el interior y se refleja en el cristal. Tenemos esos dos cuerpos extrañados y alienígenas, el de la mujer y el de ese silo, que es un depósito de agua, como veremos, que pues muestra claramente ese extrañamiento de una mujer en medio de una ruptura sentimental frente a un paisaje que se le hace completamente extraño y alienígena, ¿no? Tenemos además la presencia de ese silo, ¿no? Un silo que de manera nada casual, 2 años después, en una película norteamericana como El último hombre sobre la Tierra de Ubaldo Ragona y Sidney Salkow, va a aparecer de nuevo. Ahora bien, como veis ahí, aparece Vincent Price y estamos ante una película que ya no es preapocalíptica, como podría ser en cierta manera sugerente El eclipse, sino que es posapocalíptica. Ya es El último hombre sobre la Tierra, es una adaptación de Soy leyenda de Richard Matheson. Y por supuesto ese silo que aparte recuerda a una especie de hongo atómico y por eso es llamado il fungo, el hongo en italiano, ¿no? Y forma parte del barrio del Eu romano al que me referiré más adelante. En este prólogo, la ruptura sentimental termina y Mónica Vitti se lanza a un vagabundeo sin rumbo por las calles de este barrio de extrarradio de Roma y veis cómo Antonioni vuelve a trabajar una y otra vez con el efecto visual de esa extraña y alienígena forma del silo, de ese depósito de agua, hoy por cierto convertido en restaurante. Y la película cuenta una historia de amor de baja intensidad, una relación imposible entre el personaje de Mónica Vitti y el personaje de Alain Delon, y esa imposibilidad, esa incomunicación, el silencio, la soledad, que son los temas de esta tetralogía, se encarna en la película en la misma ciudad de Roma. Es Roma además un ejemplo de esas ciudades europeas que pocos años después de la Segunda Guerra Mundial se encuentran en ese punto indeterminado entre la destrucción y la reconstrucción. Ciudades que por supuesto son el reflejo psicológico de las personalidades rotas también de sus protagonistas. Y todo ello conduce a la recordada escena final del eclipse. Antonioni en esta película se interesa por lo tanto por las cuitas de estos dos personajes, el de Mónica Vitti, Alain Delon, dos personajes burgueses que tratan de recomponerse en una Roma también en reconstrucción, que quiere borrar los fantasmas del pasado reciente. Y Antonioni decide terminar la película, como veis, abandonando a sus personajes. Alain Delon ya había desaparecido de plano, en este momento lo hace Mónica Vitti, y su cámara durante más de 7 minutos construye este famoso epílogo en el que, como veis, aparece de nuevo el hongo y en el que la película abandona completamente a sus dos protagonistas y se centra en este barrio. ¿Por qué? Bueno, solo Antonioni lo sabe, pero podemos elucubrar a que por supuesto este barrio y su elección tienen una significación más profunda. El barrio del Eu romano, que como veis 15 años después del final de la guerra todavía sigue en construcción, fue un barrio pensado y diseñado por el fascismo bajo el mandato de Benito Mussolini para acoger los pabellones y el alojamiento de la Exposición Universal del 44. Una exposición universal que por supuesto no llegó a celebrarse y que pues finalmente se vio suspendida por la deflagración de la Segunda Guerra Mundial. La cámara de Antonioni, no tanto sus personajes, encarna por lo tanto esa forma vagabundeo de Deleuze. El epílogo continúa mucho más tiempo, no os lo puedo poner, pero su cámara deambula por estos lugares y sus personajes no vuelven a aparecer. Por lo tanto, este lugar para una exposición universal se convierte para Antonioni en ese símbolo máximo de un vacío, como decía Deleuze, ¿no? De una ausencia universal, jugando con esas palabras, ¿no? El segundo ejemplo lo encontramos en Mamma Roma, de Pasolini, del mismo año que El eclipse. En ella pervive ese
esa premonición mortuoria que ya estaba en la primera película de Pasolini, Acatone, un año anterior. Y en Mamma Roma, Anna Magnani interpreta a Mamma Roma, la ex prostituta, protagonista que abandona su antiguo oficio y consigue poner un puesto de verduras en el mercado y además recibir uno de los pisos públicos, sociales, que el Ayuntamiento de Roma estaba construyendo pues, en varios barrios de la ciudad. En concreto, el Tuscolano 2 es el que aparece en la película dentro de ese plan Ina Casa para promover la vivienda pública en los años de posguerra. Por supuesto, Pasolini era contrario a estos nuevos asentamientos que consideraba impersonales y fríos, en los que los modos de vida tradicionales del proletariado se diluían entre las blancas paredes del sueño pequeño burgués que estaba construyendo, en su opinión, el gobierno italiano. Y los consideraba pues, una fachada detrás de la cual el poder pretendía ocultar las profundas injusticias sociales de aquella Italia de la época. Frente a la ilusión que demuestra el personaje de Anna Magnani, Mamma Roma, por su nueva vivienda, Pasolini se detiene en estos espacios marginales por los que Ettore, su hijo al que veis en pantalla, deambulan sin rumbo ni objetivo. La vida de Mamma Roma y Ettore adquiere la forma de una tragedia que se desarrolla en este nuevo limbo que está punteado aquí y allá por las ruinas, como veis, de un acueducto romano. A lo largo de la película, Pasolini juega mucho con estas ruinas del Parque del Acueducto, que es como se llama, y esas ruinas romanas y los descampados servirán de refugio para Ettore cuando huya de la vida arreglada que su madre trata de construir para él. Como veis, su figura se recorta en esta cohabitación monstruosa entre un pasado, la ruina del acueducto, y un presente todavía en construcción, que es ese fondo indeterminado de grandes edificios y las grúas que los están levantando, ¿no? Entre la piedra y el hormigón, podríamos decir. Esas ruinas del pasado representan también, claro está, a las recientes ruinas de la guerra. En ellas tienen lugar las historias de los personajes, pequeñas historias como las de Acatone en su primera película, que muere estúpidamente escapando de la policía tras robar un jamón, o la de Ettore, que muere también estúpidamente tras haber robado una radio, otro hurto menor, y pues enfebrecido y enfermo es confundido por un loco encerrado en un manicomio y olvidado allí, olvidado por la sociedad y por el poder, hasta que muere en una pasión que Pasolini reconstruye con muchísimo cuidado, emulando el famoso Cristo muerto, la lamentación sobre Cristo muerto del pintor italiano Andrea Mantegna. Cuando Mamma Roma se entera del trágico final de su hijo, corre hasta la habitación de Ettore en su nueva vivienda que ella tanto amaba y tras abrazar algunas de las prendas dejadas sobre la cama, trata de lanzarse por la ventana. Algunos vecinos que la acompañaban se lo impiden, sosteniéndola como cuentan los evangelios que San Juan sostuvo a la Virgen al pie de la cruz. La película la cierran dos planos del rostro de Anna Magnani, desencajado por el dolor de la pérdida de su hijo, que se intercalan, como veis, con dos contraplanos de los bloques del Tuscolano 2, que se corresponden con la visión subjetiva de Mamma Roma desde la ventana de Ettore, su hijo muerto, como además apoyarían esas miradas solidarias de sus acompañantes que se dirigen hacia ese mismo fuera de campo que ella mira horrorizada. Vemos junto a ellos la cúpula de San Giovanni Bosco. Ahí lo veis encima de los nuevos edificios del Tuscolano 2. Y podemos ver el cuidado trabajo compositivo y de montaje de Pasolini. Dos parejas de planos, 1 y 3, que son la mujer que mira, y otra pareja de planos, el 2 y el 4, es una ciudad que es mirada. La mujer interroga a la ciudad de Roma, que por supuesto no ofrece ninguna respuesta a las tragedias de sus habitantes. En conclusión, la importancia que para Antonioni y Pasolini tienen los lugares que recorren estos cuatro personajes demuestra que son mucho más que meras localizaciones. Decíamos al principio que para Deleuze esta forma vagabundeo es un deambular urbano que se ha desprendido de la estructura activa y afectiva que lo sostenía, algo que deja clarísimamente la imposibilidad de las dos relaciones centrales que cuentan estas dos películas de Antonioni y de Pasolini. Ambos cineastas están reaccionando en puro presente, además, ante una misma realidad
y sus personajes encarnan a la perfección, en mi opinión, la forma vagabundeo descrita por Deleuze. Aparte de la necesidad de los procesos de reconstrucción de una ciudad, Roma en este caso, destruida por la guerra, y también de los personajes que en ella habitan. Los horrores de la guerra han dejado su huella tanto en la ciudad como en unos personajes que se encuentran en una intemperie existencial, no solo física, sino también moral, como el propio país de Italia y la ciudad de Roma. Muchas gracias.